Cuando las palabras tasa de mortalidad aceptable se convierten en parte de una norma industrial, hemos perdido el rumbo de la humanidad. Y no son palabras mías. Esas fueron las palabras de la Organización Mundial de la Salud y de Pfizer y de Moderna, cuando se les dio la autorización para iniciar el proceso de matar a seres humanos con el fin de alcanzar sus objetivos. Se trata de un cártel criminal. Estamos actuando como si la Organización Mundial de la Salud tuviera algún beneficio significativo o favorable que no podemos entender completamente o que no es evidente a simple vista. Pues bien, voy a decirles que desde su formación en 1940, la Organización Mundial de la Salud no ha sido más que un cártel criminal que tiene una única y singular intención. Y les voy a mostrar el documento que prueba lo que estoy diciendo. Esto no es una alegación. Esto es demostrable por sus propias palabras escritas por sus propias manos. Y utilizan un proceso de 4 pasos para ejecutar cada uno de sus nefastos planes. Empiezan planeando un ejercicio, luego se dedican a financiar ese ejercicio, luego crean la justificación de lo que van a hacer, y luego lo despliegan y se benefician de ello. Y en violación de la sección 19 del Código 15 de Estados Unidos, que casualmente comenzó con la ley antimonopolio de Clayton en 1913, el mismo año que los precursores de la Organización Mundial de la Salud, también comenzaron en Estados Unidos. Así que es fascinante que se aprobara la ley Clayton en 1913 y que a su vez se pusiera en marcha la conspiración criminal que ahora llamamos la Organización Mundial de la Salud, 110 años después. Y en violación de la TFU, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el tratado supuestamente para el funcionamiento de la Unión Europea, que debería ahora ser llamado el Tratado Disfuncional para la Conspiración Europea, el artículo 101 expone claramente las condiciones de que esto nunca fue algo relacionado con la salud pública. Fue una actividad delictiva con el propósito de infundir terror, para adaptar el comportamiento de una población. Y punto. Eso es lo que fue. Eso es lo que siempre fue. Y podemos inventar todos los argumentos teóricos que queramos sobre este asunto. Pero el problema, incluso con la teoría de que tuvimos un brote de algo, es falso por los datos de Zurich que nos muestran que en el año de la pandemia global hubo menos muertes que las reportadas. Y las compañías de seguros de vida pagaron $30.000 millones menos en reclamaciones. Ahora, si hay un profesional médico o un profesional social o cualquier otra persona que quiera debatir, si es que pudiéramos desarrollar un virus suficientemente capaz de averiguar tu cuenta bancaria, los extractos de tu póliza de seguros, y si estás al día en el pago de tus cuotas, eso sería mucho pedir. Resulta que los datos son inequívocos. No tuvimos una pandemia. Tuvimos un genocidio y tenemos que llamarlo por su nombre. Cuando digo que fue planeado, asegurémonos de que entendamos exactamente la letra no tan pequeña de la letra pequeña. Y quiero llamar su atención primero sobre la columna derecha de la diapositiva. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud, el Wellcome Trust, PATH y la Fundación Gates hicieron en su maravilloso programa mundial para una vacuna contra la malaria para niños menores de 6 meses de edad. Y en su ensayo clínico es útil señalar que asesinaron a 66 niños en el grupo de la vacuna y luego astutamente usaron el término control para un grupo de control en el que asesinaron a 28 niños. Ahora la razón por la que dije asesinados y la razón por la que uso ese término es porque es exactamente lo que pasó. Porque resulta que este grupo de control no se trataba solo de una inyección de suero salino ni de algo inocente, sino de un cóctel de inyecciones con enfermedades conocidas. También se sospechaba que el grupo de control experimental había causado la muerte de las personas involucradas. Y a pesar de esto, continuaron y resultaron en la muerte de todos ellos.
Y astutamente bajo el artículo 5, sección 13 que he puesto en esta diapositiva, quiero que entiendan por qué dije en su formación en 1947. Cuando la OMS fue financiada y fundada por personas con la intención de cometer un crimen debido a su propio lenguaje. La sección 13 del artículo 5 termina con la siguiente declaración: inmunidad de arresto o detención personal, inmunidad de proceso legal de todo tipo. Ahora, si no tenían la intención de cometer un delito, ¿por qué necesitaron darse a sí mismos permanente y absoluta inmunidad de toda forma de enjuiciamiento y, lo que es peor, incluso de todo tipo de investigación para el enjuiciamiento? La gente pretende que eso es como la inmunidad diplomática. ¿Se dan cuenta de que esto ni siquiera cumple con el estándar de inmunidad diplomática? Esta es una organización criminal que puso en marcha sus propias leyes para protegerse a sí mismos contra crímenes que sabían que iban a cometer. Y cuando digo que lo sabían, quiero decir que eran conscientes de lo que hacían. Porque el doctor René Sand, precursor y fundador de la OMS, quien fue prisionero por los alemanes en Dachau antes de 1940. Y en 1947, misteriosamente junto a la gran organización Rockefeller, fue financiado para fundar la Organización Mundial de la Salud. Y en 5 cortos años, René Sand decidió autorizar por escrito el verdadero propósito de la OMS por el entonces director general Dr. Brock Chisholm, que abogaba por el control de la población como objetivo principal. ¿A alguien le suena esto como salud pública? Esto no es salud pública. Se trata del avance del mismo programa genocida que comenzó con la financiación por parte de la Fundación Carnegie de la Oficina de Eugenesia de Cold Spring Labs en Estados Unidos en 1913 bajo la filantropía de Andrew Carnegie. Gente, dejen de engañarse. Debatimos las hojas del árbol de lo que llamamos esta cosa pandémica, pero no vamos a la raíz. Esta fue una entidad de crimen organizado creada para darse primero inmunidad absoluta y luego ejecutar sus planes para asegurarse de controlar quién vive, quién muere y quién tiene alguna oportunidad en la vida. Y si usted piensa que estoy de alguna manera inflando los números, permítanme ser inequívoco. Bajo cualquier tratamiento de disposición fiscal, si te dijera que hay un 88% de participación mayoritaria en cualquier organización, podrías llegar a la conclusión de que eso se suma a una participación mayoritaria. Y resulta que si nos fijamos en las donaciones de la Fundación a la Organización Mundial de la Salud, el 88% de ellas provienen de una sola organización, la Fundación Gates. Eso constituye una violación de todas las leyes competitivistas en Europa y todas las leyes competitivistas en Estados Unidos. Esto es absolutamente no solo una donación independiente, caritativamente financiado, pero lo más importante, en virtud de las leyes fiscales en ambos lados del Atlántico, esto constituye donaciones dirigidas que específicamente están prohibidas y no tienen cabida en ninguna parte de los estatutos de la Organización Mundial de la Salud ni de ninguna de las organizaciones afiliadas a la ONU. Cuando digo que esto es un crimen, quiero decir que es un delito fiscal, un delito de extorsión, un delito de lavado de dinero y ahora un delito que conduce al asesinato y al terrorismo global. Lo segundo que les dije es que, después de que lo planean, es que lo financian. ¿Y por qué no utilizamos el lenguaje de los criminales con sus propias palabras? Porque es la mejor manera de decirlo. Cuando planearon la liberación de una quimera biológicamente modificada asociada al modelo derivado del coronavirus, en realidad dijeron lo siguiente: para mantener la base de financiación más allá de la crisis,
tenemos que aumentar la comprensión pública de las contramedidas médicas necesarias, como una vacuna pan-influenza o pan-coronavirus. Permítanme que me detenga un momento para recordarles que la crisis de la que estaban hablando era una crisis por falta de financiación. No había crisis sanitaria. La crisis fue que sus fondos estaban empezando a agotarse. Esa es la crisis. Y sigamos leyendo. Un factor clave son los medios de comunicación y la economía seguirá la histeria mediática. Tenemos que utilizar la histeria mediática a nuestro favor para llegar a los verdaderos problemas. Los inversores responderán si ven beneficios al final del proceso. Esa es oficialmente la declaración del grupo conspirativo, que por aquel entonces era la década de las vacunas puesta en marcha en 2011 por la Junta Mundial de Vigilancia de la Preparación de la Organización Mundial de la Salud. Y esa fue la base de la financiación de la asociación de Peter Daszak con la producción quimérica de patógenos tanto en Carolina del Norte como en Wuhan. Así que no me digas que tenemos que hacer una investigación sobre el origen de este virus. Los criminales lo han admitido con sus propias palabras. Y llegamos al interesante tema que nadie en el Congreso está dispuesto a abordar, que es el elefante en la habitación. El 21 de octubre del 2014, a pesar de las múltiples conversaciones entre el senador Rand Paul y Anthony Fauci, donde se nos ha dicho que Rand Paul ha hecho todo lo posible para poner a Fauci contra las cuerdas, ha tenido en su poder la carta que ves a la izquierda. Y esta carta, convenientemente con membrete del NIAID, enviada a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, establece claramente la suspensión de la investigación patógeno-beneficio, y si usamos la palabra suspensión, significa que se debe detener. ¿Por qué seguir adelante entonces? Revisamos dos partes de esta carta. Primero, la segunda viñeta bajo el Proyecto 1, que por cierto no era parte de la subvención original. Se trataba de estudiar las nuevas funciones de la patogénesis del virus in vivo. ¿Sabes lo que eso significa? En sistemas vivos. La subvención se suponía que era para simulaciones clínicas y modelos, pero esta subvención fue modificada con esta carta para decir que íbamos a autorizar la investigación del patógeno beneficio durante la suspensión en sistemas vivos. Y luego nos sorprende el último párrafo de esta carta que convenientemente dice: como su subvención está actualmente financiada, esta pausa es voluntaria. ¿Cuántas veces se han encontrado con una voluntaria suspensión? Y lo mejor de todo es que si nos fijamos en la última línea, o continuar llevando a cabo la investigación aplicable del patógeno beneficio hasta el final del periodo del presupuesto activo actual. Pero aquí viene el problema. ¿Sabes quién suministra el presupuesto? El plazo indefinido, la cantidad ilimitada, el contrato de DARPA y de la NIH. No es cómodo tener un proyecto financiado perpetuamente que tiene que parar cuando se acaba el dinero, cuando descubres que no hay ningún punto en el que se acabe el dinero porque no hay final para la cosa que no tiene final. Y para que no pienses que estoy haciendo una alegación, que no lo estoy haciendo una acusación. Que quede claro, y hay una gran diferencia. No estoy alegando nada. En realidad se tomaron la molestia de decirnos que iba a ser el virus Wuhan el que nos iba a afectar. Como ven en la parte derecha de la pantalla, publicado el 24 de marzo del año 2016, el virus 1 similar al SARS del Instituto de Virología de Wuhan, y cito, está listo para surgir en humanos. ¿Te parece que estamos sorprendidos de que algo en Wuhan se descontrolara un poco en diciembre del 2019? ¿O parece como si nos dijeran volteen a mirar a Wuhan? Y miren lo que hemos estado haciendo para manipular el coronavirus en Wuhan y en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Y he aquí, vamos a continuar y que estamos listos para liberarlo en el 2016. Y entonces lo crearon. Ahora todos ustedes saben que soy criticado mundialmente por usar el término guerra biológica. Lo hago porque estoy acreditado para hacerlo.
Resulta que fui para el gobierno de los Estados Unidos a principios del 2000 y finales de los 90, una persona que fue enviada por todo el mundo para examinar la proliferación de armas biológicas y químicas. Estoy muy familiarizado con la definición de lo que es un agente de guerra biológica en el Código Penal de violaciones de armas biológicas y químicas, y por lo tanto mi evaluación es de hecho profesional y correcta. Y la razón de ello es que soy la persona con credenciales para hacer esa determinación para el gobierno de los Estados Unidos durante muchos años. Por eso lo digo, pero hagamos de cuenta por un momento que solo soy un chiflado, que quizá no sabe de lo que habla. Así que ¿por qué no miramos lo que los propios criminales dijeron, de acuerdo? En 2005, en una conferencia patrocinada por DARPA y la corporación Mitre, Ralph Burke, el artífice del filamento letal que se ha inyectado en los brazos de millones y miles de millones de personas. Ese Ralph Burke fue patrocinado para presentar la siguiente presentación y vamos a usar sus palabras. Coronavirus sintéticos biohacking, tecnologías de habilitación de guerra biológica. ¿Suena eso como un programa de distribución de salud pública? ¿Suena como algo que accidentalmente se malinterpreta para significar otra cosa? ¿O las tecnologías de apoyo a la guerra biológica no suenan a contramedidas o a preparación para pandemias? A mí me suena a tecnologías de apoyo a la guerra biológica. Y la razón por la que tengo esa corazonada es que lo que siguió fue que recibió, junto a sus subvenciones del NIAID, subvenciones no competitivas de DARPA en fondos de contrapartida, por más de 140 millones de dólares de financiación agregada destinados a él y a sus programas relacionados con las tecnologías sintéticas que permiten la guerra biológica. Entonces, ¿tengo algún problema en llamar a la inyección una tecnología de guerra biológica? Absolutamente no, porque así fue como la llamaron. Y sabemos que sabían que la llamaban así el 18 de septiembre del 2019. Porque en septiembre el cártel de chantaje co-conspiradora de direcciones entrelazadas, también conocida como la Organización Mundial de la Salud, dijo que iban a llevar a cabo una experiencia experta para el mundo que iba a ser una pandemia de rápida propagación debido a un patógeno respiratorio letal. La letalidad en esa declaración es el problema. No dijeron que tal vez íbamos a tener un poco de resfriados por ahí. Dijeron que en realidad íbamos a tener la promulgación de un agente mortal. ¿Y la razón declarada? En septiembre de 2020 el indicador de progreso es que el mundo aceptaría una vacuna universal. No. ¿No habrá otras opciones de tratamiento? No echaremos un vistazo a lo que podría ser una intervención temprana, como el Dr. McCullough ha defendido tan claramente en muchos casos. Eso no, declararon el 18 de septiembre del 2019 que tenían la intención de matar, con la intención para crear el miedo que llevaría a la gente a aceptar algo que sin coacción alguna nadie hubiera aceptado. Y eso es publicado por los chantajistas criminales que se benefician de ello. Dijeron que los inversores responderían si veían beneficios al final del proceso y adivinen lo que obtuvieron. Beneficios al final del proceso. En el 2022, $100 mil millones para Pfizer en fondos públicos. ¿Y Moderna? Después de mentirle al Congreso en octubre del 2020, cuando se les preguntó que verificaran si estaban promoviendo una inyección que enriquecería al NIAID, donde Anthony Fauci y todo el equipo del NIH dijeron que no tenían ningún interés financiero en su recomendación. Ellos recibieron un pago retroactivo de regalías de 400 millones por el primer pago de la regalía. 400 millones de dólares. Más de lo que ningún instituto de salud ha recibido nunca en un solo pago por un solo invento en la historia de la investigación médica estadounidense.
Y he aquí, ¿qué recibieron después? Una petición de la Organización Mundial de la Salud de ampliar su presupuesto en un 11% para asegurarse de que la gente que se benefició de ello le haga donaciones. ¿Y adivinen qué hicieron? Volvieron a lavar el dinero. Eso es lo que hicieron. No es un delito contra la salud pública. En realidad no es un delito constitucional. Se trata de un acto criminal, hecho por una institución criminal establecida para permitir el comportamiento criminal desde su fundación en 1947. Eso es lo que es. Y no deberíamos estar debatiendo los méritos de la democracia o la libertad o cualquier otra cosa tan irracional como lo sería si estuviéramos en un atraco a un banco y debatiéramos los méritos de imprimir billetes de dólar. El problema no son los billetes de dólar, es el atracador de bancos. Y el problema aquí no es la salud, ni la salud pública, y no es la supresión de la información y la supresión de las opiniones disidentes y el tratamiento absolutamente desmedido de los médicos y los académicos de todo el mundo que hablaron en contra de esto. Ese no es el crimen. El crimen es que teníamos delincuentes criminales que conspiraron y desarrollaron una emergencia. Los mismos delincuentes criminales planearon, fabricaron e hicieron toda la captura de las agencias para asegurarse de que utilizaran los términos vacunas, mascarillas, la salud, el distanciamiento social, ninguno de los cuales tenía definición de uso ordinario. Utilizaron estos términos, y estos delincuentes fijaban los precios en colusión, violando las normas de la Unión Europea. Con direcciones entrelazadas, competidores conocidos se reunían y acordaban montos. En violación de la ley Sherman y la ley Clayton en Estados Unidos, esto fue un crimen organizado que debe tratarse como tal. Los delincuentes mintieron bajo juramento. Y esto resultó en la muerte y la destrucción de la libertad, y lo más importante, la muerte y la destrucción de la integridad de las personas bien intencionadas, que se sientan aquí hoy haciendo todo lo que pueden dentro de su poder para tratar las calamidades creadas por esta catástrofe. No denigraré ni por un momento las múltiples contribuciones de increíbles profesionales académicos y médicos que han intentado desesperadamente ponerse en medio y detener los resultados corruptos de estos crímenes. Pero sin duda diré lo siguiente. Hasta que no tratemos esto como una conspiración criminal de delincuentes criminales que tiene como resultado el terrorismo global con fines de lucro y asesinato, hasta que no tengamos esa conversación, estaremos teniendo la conversación equivocada. Porque no estamos aquí para debatir los méritos de un acuerdo modificado para una organización criminal de delincuentes. Estamos aquí para acabar con la propia organización criminal. Este es mi llamado a cada persona en este planeta. No solo limiten el poder de la OMS. Destruyan la OMS.